estás? Bienvenidos a una clase más de español. En la clase de hoy continuaremos con el presente de indicativo, pero esta vez vamos a trabajar con los verbos irregulares. Como hay varios grupos de verbos irregulares, vamos a dividirlos. Hoy vamos a empezar con la parte 1. Antes de iniciar, recuerda darle like y suscribirte, comenta y comparte. El presente de indicativo irregular. Verbos irregulares. Vamos a aprender en esta clase los verbos con cambios vocálicos. Antes de continuar, debes saber que las terminaciones para estos verbos son las mismas terminaciones que usamos para los verbos regulares. Recuerda, verbos terminados en ar, o, as, a, amos, ais, an. Para los verbos terminados en er, las terminaciones son o, es, hemos, eis, en. Y para los verbos terminados en ir, o, es, imos, is, e. Empezamos con el primer grupo de cambio vocálico, donde la e la cambiamos por una ie, como por ejemplo en los verbos querer, to want, cerrar, to close, empezar, to start. Quitamos la raíz, la terminación er, ar, y nos quedamos con la raíz quer, ser, empez. Esta e la vamos a cambiar por una ie, quier, sier, empiez, y ponemos las terminaciones que corresponden. Veamos el siguiente ejemplo. Con el verbo querer, yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ustedes quieren. Observa que en el caso de nosotros y vosotros, el cambio vocálico no se da. Nos quedamos con la e. No decimos queremos, decimos queremos. No dices queréis, decimos queréis. El verbo cerrar. Yo cierro, tú cierras, él, ella, usted cierra, nosotros cerramos, vosotros cerráis, ellos, ustedes cierran. Igualmente, en nosotros y vosotros no hacemos el cambio vocálico. Ahora, comenta, ¿cómo conjugar el verbo empezar? En el grupo 2 cambiaremos la o por una ue, como por ejemplo en el verbo poder, to come, volver, to return, dormir, to sleep, encontrar, to find. Quitamos las terminaciones er, ir, are y nos quedamos con la raíz pod, volve, dorm, encontr. Y vamos a cambiar esta o por una ue, así, puede, vuelve, duerm, encuentr. Y colocamos las terminaciones que corresponden. Veamos. Con el verbo poder, yo puedo, tú puedes, él, ella, usted puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ustedes pueden. Con el verbo volver, yo vuelvo, tú vuelves, él, ella, usted vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos, ustedes vuelven. Recuerda que en el caso de nosotros y vosotros no hacemos el cambio vocálico. Comenta cómo conjugar el verbo dormir y
encontrar. En el grupo número 3 tenemos los verbos donde cambiamos la E por una I, como por ejemplo, pedir, to ask, servir, to serve, vestir, to wear. Quitamos las terminaciones ir y nos quedamos con la raíz ped, serve, vest y cambiamos la E por la I. Pid, sirve, vest. Veamos. Con el verbo pedir, yo pido, tú pides, él, ella, usted pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ustedes piden. Con el verbo servir, yo sirvo, tú sirves, él, ella, usted sirve, nosotros servimos, vosotros servís, ellos, ustedes sirven. Recuerda, nosotros y vosotros no hacemos cambio vocálico. Ahora, comenta cómo conjugar el verbo vestir. En el grupo 4 solo tenemos un verbo que es el verbo jugar. En este caso cambiamos la U por una UE. El verbo jugar es to play a game, no to play an instrument. Quitamos la terminación ar, tomamos la raíz hug, cambiamos la U por una UE, jueg, y colocamos las terminaciones que corresponden. Veamos. Yo juego, tú juegas, él, ella, usted juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ustedes juegan. Una vez más, nosotros y vosotros no llevan cambio vocálico. Vamos a ver algunos ejemplos con estos verbos en contexto. Yo quiero ir a la playa. Laura quiere ir a la playa. Tú quieres ir a la playa. Ella cierra la puerta. Ellos cierran la puerta. Nosotros cerramos la puerta. El partido empieza mañana. Ellos empiezan a jugar. Marta puede montar bicicleta. Yo puedo montar bici. Tú puedes montar bici. Andrea duerme 8 horas. Vosotros dormís 8 horas. Usted duerme 8 horas. Él viste elegante. Yo visto elegante. Nosotros vestimos elegante. Pablo sirve las bebidas. Tú sirves las bebidas. Vosotros servís las bebidas. El niño juega baloncesto. Tú juegas baloncesto. Ellos juegan baloncesto. Hemos llegado al final de este video. Recuerda darle like y suscribirte. Comenta y comparte.